Bueno, bueno, espero que se encuentre muy bien. Aspectos básicos de la glucólisis. ¿Quiénes habla? Fabián Felipe Fernández. Entonces vamos a hablar de esta ruta metabólica, que es uno de los ejes para poder entender el metabolismo, por lo menos en este caso que vamos a hablar de los seres humanos. Este es el eje central. A partir de esta ruta se van a desprender diferentes metabolitos, diferentes compuestos que van a iniciar otras rutas y que van a permitir, digamos, que todo el metabolismo se una como una red. Lo primero que vamos a entender es la importancia de la glucólisis respecto a que es generalmente la vía que degrada los carbohidratos, en este caso, hace el catabolismo de la glucólisis. Ese catabolismo se realiza en el citosol y puede estar en presencia o ausencia de oxígeno. Es decir, que esta ruta puede utilizar las células que pueden tener oxígeno o pueden estar en ausencia de oxígeno. Para esto, digamos, es muy importante para obtener energía y, como les dije, metabolitos para otras rutas en órganos como el músculo. Generalmente es como una principal fuente de energía, tanto en condiciones aeróbicas, donde se va a quemar hasta que el oxígeno ya no se encuentre, y pasamos a una glucólisis anaeróbica. En el cerebro, la principal fuente de energía del cerebro corresponde a la glucosa. De ahí que digamos que no pueden decir que en algún momento somos adictos al azúcar. En el caso del hígado, este órgano es el central del metabolismo en los seres humanos, es uno de los más importantes. Y aquí la glucólisis generalmente permite la formación de energía, pero también va a ser un esquema principal para otras rutas. Vamos a ver más adelante, como la vía de las pentosas, la síntesis de glicerol, entre otras. En el caso de los eritrocitos, estos eritrocitos al carecer de mitocondrias dependen totalmente de la glucólisis anaeróbica para obtener su energía y poder ser funcionales. Y tenemos obviamente los riñones que también necesitan la glucosa para generar energía y que en ellos también se va a hacer otro proceso también que vamos a ver ver más adelante, que es la gluconeogénesis, que es la síntesis de glucosa a partir de moléculas que no son azúcares, en este caso aminoácidos. ¿Qué es importante en la glucólisis? Pues la glucólisis se lleva a cabo en dos fases. La preparatoria, que necesita la inversión de 2 ATPs, y la productora de energía, donde se producen 4 ATPs. ¿Qué pasa en esta? ¿Por qué es importante la glucólisis? Porque tiene una producción de moléculas energéticas, mientras que vamos a tener ATP y NADH, que es realmente un transportador de electrones. Por otro lado, perdón, vamos a formar producción de moléculas intermediarias que son varias y al final de la presentación vamos a mirar a qué rutas metabólicas se unen. Generalmente son 10 reacciones, vamos a hablar de las primeras 5 reacciones de la vía preparatoria. La primera reacción permite la entrada, o sea, permite el aseguramiento de la glucosa dentro de la célula y lo que hace es que utiliza glucosa más ATP para transformarla generalmente en glucosa 6-fosfato más ADP. Para salir al medio externo. Entonces es una forma de asegurar el azúcar dentro de la célula. La reacción es llevada a cabo por dos enzimas, una que se llama la exocinasa, que está en todos los tejidos, y otra que se llama la glucosinasa. Esta última solo se encuentra en el hígado y en las células B del páncreas. La reacción puede ser inhibida por el producto. ¿Qué quiere decir? Si nosotros tenemos mucha glucosa 6-fosfato, pues la célula no va a querer necesitar o no va a necesitar más la entrada de ese azúcar, y no solamente la entrada, sino el mantener ese azúcar dentro de la célula. Y para eso, pues la glucosa 6-fosfato lo inhibe alostéricamente a la enzima, a la exocinasa, generalmente a la glucosinasa no tiene mucha inhibición sobre ella. Entonces, ¿qué pasa? Al haber mucha glucosa 6-fosfato, pues se inhibe la enzima, generalmente la exocinasa, y no se hace este paso. La glucosa queda libre y por diferencias de presión osmótica puede salir de la célula nuevamente a lo que es el fluido sanguíneo. Tenemos como factor importante de las enzimas el magnesio. Eso quiere decir que sin este magnesio generalmente no se va a llevar a cabo la reacción. La segunda reacción de la fase preparatoria transforma esa glucosa 6-fosfato en fructosa 6-fosfato. Algo que les quiero llamar a la atención es que las partes subrayadas en amarillo significan, por ejemplo, en la reacción anterior, que esa reacción es irreversible. Entonces, biológicamente es irreversible y se necesita, vamos a ver más adelante otras vías, otros pasos adicionales para poder regresar a la glucosa libre. En la reacción 2, que es glucosa 6-fosfato, y se pasa a fructosa 6-fosfato, realmente lo que
lo que va a pasar aquí es que la fosfoglucosa isomerasa va a ser un isómero. Entonces pasa de glucosa a fructosa. Entonces, esta enzima realmente no tiene un inhibidor, pero necesita un cofactor que es el magnesio. En la tercera reacción, transformamos esa glucosa, perdón, esa fructosa 6-fosfato utilizando ATP. Esta reacción es irreversible y la transformamos en fructosa 1,6-bifosfato, liberando pues lo que queda del ATP que se denomina ADP. La enzima se llama fosfofructosinasa 1 o fosfofructoquinasa. Generalmente en algunos aspectos la pueden encontrar así. ¿Quién la inhibe? Pues la cantidad de ATP y la cantidad de citrato. ¿Qué significa? Generalmente esta enzima es promovida por el AMP. El AMP es el adenosín-monofosfato. Entonces, al tener bastante cantidad de AMP, significa que necesitamos que entre azúcar para generar ATP y ese el transportador de electrones que va a entrar a otras rutas dependiendo de las condiciones. Entonces, cuando yo tengo mucho ATP o mucho citrato, que realmente son productos de reacciones como la glucólisis, como el ciclo de Krebs, significa que yo tengo exceso de energía. Entonces, lo que hace el cuerpo, mejor dicho, la ruta metabólica y la célula, es que si yo tengo exceso de estos compuestos por inhibición alostérica, pues se va a inhibir la enzima. Entonces se queda en fructosa 6-fosfato y esa fructosa 6-fosfato pues va a ser el magnesio como cofactor. En la reacción 4 tomamos esa fructosa 1,6-bifosfato y la partimos en dos. Esa reacción la lleva a cabo la aldolasa. Esos dos compuestos tienen cada uno 3 carbonos y va a llamarse dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. Esa dihidroxiacetona fosfato va a ser muy importante para la síntesis de glicerol. Eso lo vamos a ver más adelante. Ya con estos dos productos, pues realmente nosotros no podemos tener dos productos diferenciados porque la segunda fase necesita que solamente haya gliceraldehído 3-fosfato. Para lograr eso, la quinta reacción transforma esa dihidroxiacetona fosfato en glicaldehído 3-fosfato. Nótese que esa reacción es reversible, porque pues acuérdense que la dihidroacetona fosfato puede ser utilizada en la vía del glicerol. La enzima que lo lleva a cabo se llama la triazofosfato isomerasa y el inhibidor es fosfoglicolato y eso es una inhibición competitiva, es decir, compite por ese glicaldehído 3-fosfato para desviarse a la dihidroacetona fosfato. Entonces, esa es la inhibición que digamos que tenemos en este caso. Cuando hablamos de las reacciones generalmente productoras de energía, vamos a hablar que la primera reacción empieza con dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato que se formaron previamente. En este caso, va a interaccionar con el NAD, que en este caso no tiene carga de hidrógenos, y es fundamental para que la reacción se dé. Sin este NAD, sin hidrógenos, ¿cierto? En este caso, vamos a tener una inhibición de la enzima. La enzima que actúa aquí es la enzima glicaldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Eso significa que quita los hidrógenos de glicaldehído 3-fosfato y se los pasa el NAD. Y va a generar generalmente, va a ser inhibido por un veneno que se llama iodoacetato o el arsénico. Esta reacción es generalmente, en el caso de la inhibición de iodoacetato, es irreversible y por el arsénico es una inhibición competitiva. Importante aquí que se forma ese NADH más H. Está llevando electrones que van a ser más importantes en rutas que vienen más adelante. La segunda fase, segunda reacción de la fase productora, tenemos la transformación de 1,3-bifosfoglicerato en 3-fosfoglicerato ATP. Nótese que le quitamos un fosfato y se lo pasamos al ADP, por eso se forma ATP. La enzima que produce esta reacción se llama la fosfoglicerato quinasa y tiene como factor el magnesio. Entonces estamos hablando de la producción de ATP en esta segunda fase. Como son dos moléculas que entran, entonces realmente estaríamos viendo dos ATPs en esta parte. En la tercera reacción, transformamos ese 3-fosfoglicerato a 2-fosfoglicerato. Entonces, lo único que hacemos es que movemos el fósforo de un carbono a otro para facilitar nuevamente la excisión. En este caso, la enzima que lo produce o produce esta reacción se llama la fosfoglicerato mutasa y está inhibido por el 2,2,3-fosfoglicerato. Entonces, generalmente, esta inhibición es condicional porque realmente fisiológicamente no se da y se da en ciertas circunstancias metabólicas muy anómalas diferentes a lo normal. El cofactor importante para esta reacción es el magnesio.
En la reacción 4 tenemos el 2-fosfoglicerato y lo transformamos en fosfenoilpiruvato más agua. Esta reacción se lleva a cabo gracias a la enzima enolasa y es inhibida por el fluoruro que puede unirse al magnesio y generalmente si se une al magnesio pues no va a permitir que esa enzima tenga su cofactor, digamos, para poder funcionar. En el caso de la última reacción, tomamos dos moléculas de fosfonilpiruvato. Acuérdense que empezamos con dos, toda esta fase productora, y vamos a producir piruvato ATP. Esta fase no es reversible y lo que hacemos es que le pasamos el fosfato a ese ADP que está ahí para formar ATP más piruvato. Esta enzima, la enzima que lleva a cabo la reacción se llama piruvato quinasa y pues va a ser inhibida por el ATP, por acetilcoenzima A y el alanina. Eso significa que es que en otras rutas metabólicas que entran a la glucólisis, generalmente se producen grandes cantidades de ATP, de acetilcoenzima A y alanina, que indican, por un lado, estas dos primeras, bastante producción energética y en la otra, generalmente, la formación de aminoácidos. La inhibición es alostérica y los cofactores que necesitan este paso son el magnesio y el potasio. Bueno, entonces, en la glucólisis, generalmente, acuérdense que la glucólisis en general va a depender del transportador de electrones. Si se encuentra con hidrógeno, si con hidrógenos, todos estos transportadores no se va a dar el paso. Y generalmente también ese transportador necesita liberar esos hidrógenos que capta. ¿Cómo lo hace? Por unas lanzaderas. Son dos lanzaderas que se encuentran en la mitocondria. En este sentido, estamos hablando estrictamente de la glucólisis aeróbica. Las lanzaderas se van a llevar a cabo o están en la mitocondria y tienen este nombre, lanzadera glicerol fosfato y lanzadera malato aspartato. Recuerden que el paso donde se le da esos hidrógenos a este transportador de electrones es el que corresponde al gliceraldehído 2,3-fosfato a gliceraldehído 1,3-bifosfoglicerato. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando se pasa de aquí a acá, se deshidrata y se eliminan esos hidrógenos, y esos hidrógenos pasan de ese NADH, van hasta la mitocondria y los va a captar otro transportador de electrones que se llama FAD. Aquí está sin carga, o sea, está sin electrones, como podemos verlo, y luego toma los dos electrones de este NADH. Entonces, este queda con dos electrones, esos dos hidrógenos, y este queda nuevamente disponible para generar el transporte. En el caso de la malato aspartato, pues realmente es el mismo paso, pero el aceptor es otra molécula de NAD que se encuentra dentro de la mitocondria. Entonces, esto permite que estas moléculas mantengan siempre disponibles para aceptar hidrógenos y que la glucólisis se siga dando. Cuando esto no ocurre, pues generalmente cuando hay mucha energía, estos transportadores van a estar ocupados y es otra forma de regular, digamos, la reacción. En el caso de la glucólisis anaeróbica, ella también necesita ese NAD libre para poder pues seguir generando energía. Entonces, en este caso, ¿qué ocurre? Generalmente, en condiciones anaeróbicas, el piruvato se transforma en lactato. Para poder transformarse en lactato, va a tomar los hidrógenos que tiene el NADH, que se forman de paso de glicerdehído 3-fosfato a 1,3-bifosfoglicerato, y los va a utilizar para transformar ese piruvato en lactato. Ese lactato va a salir a lo que es el torrente sanguíneo, ¿cierto? Generalmente lo hace un transportador de ácido monocarboxílico, MST, ¿cierto? Y va generalmente a lo que es el, el torrente sanguíneo. Ahí puede producir, en algunos casos, puede unirse a otras rutas metabólicas que van a utilizar para formar cuerpos cetónicos, generalmente. Y también va a ser utilizado para generar nuevamente azúcar, dependiendo la otra ruta que lo tome. Generalmente puede tener el ciclo de Cori, puede utilizarlo. Vamos a ver más adelante esto. Generalmente, en lo que es la vía anaeróbica, una glucosa va a transformarse en dos moléculas de lactato, ¿cierto? Mientras que en la glucólisis aeróbica, la glucosa se transforma en dos moléculas de piruvato. Esa es la diferencia. Y tenemos también los dos transportadores de electrones. En la vía del ácido láctico, CEGAS, digamos, esos dos no le pasan electrones a la mitocondria, sino que los utilizan para producir ácido láctico y se va a ir a otra ruta metabólica. Entonces, ¿cuáles son los intermediarios y a qué fases
o a qué rutas se utilizan. Entonces, generalmente, el primer intermediario es la glucosa 6-fosfato. La glucosa 6-fosfato puede irse a varias vías. Una de estas es la vía de las pentosas, otra la vía de la glucogénesis o la formación de glucógeno. La fructosa 6-fosfato generalmente puede ser utilizada también en la vía de las pentosas o desviarse para la gluconeogénesis. En el caso de la fructosa no 6-bifosfato, generalmente puede utilizarse en la gluconeogénesis y en el caso de la dihidroxiacetona fosfato, puede ser utilizada en la vía de las pentosas o en la síntesis de glicerol. Por otro lado, el glicaldehído 3-fosfato también puede ir a la vía de las pentosas y también estar en la vía de la gluconeogénesis. En el caso de la hidroacetona fosfato, el glicerido 3-fosfato, generalmente ellos pueden provenir de la vía de las pentosas también, porque, como vamos a ver más adelante, la vía de las pentosas forma intermediarios de diferentes carbonos y también otro transportador de electrones tiene un nombre diferente. En la fase productora de energía, el fosfoglicerato generalmente puede tener como destino también la gluconeogénesis. El fosfonilpiruvato también esta misma ruta. Pero en el caso del piruvato vamos a tener tres destinos. Si es en la casa, bueno, tres destinos en la parte de respiración aeróbica, pues vamos a tener, si hay oxígeno, va a entrar al ciclo de Krebs. Si no hay oxígeno, generalmente en la fermentación láctica, en la producción de ácido láctico que vimos previamente, y también en la síntesis de alanina para producir aminoácidos. El piruvato también se puede utilizar para la gluconeogénesis. Bueno, muchachos, eso es todo. Espero que haya sido de su agrado y espero que estén muy bien. Hasta luego.